Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo con la mesa número 5, que es Cultura Científica, un derecho de todos. ¿Cómo visualiza usted la complementariedad entre la escuela y los formatos de aprendizaje y formación no escolarizados? Para esta ponencia vamos a tener una mesa, creo que muy bien representada, por lo menos con todo el Mercosur presente. Tenemos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, todos representantes y todos personas que trabajan en programas que tienen que ver con esto de la educación formal y no formal. Y bueno, la idea es que ellos nos presenten su visión sobre qué complementariedad hay entre estas dos diferentes formas, pero también de aprender. Y sobre todo para las ciencias creo que es fundamental. Vamos a dar comienzo con la intervención disparadora de la doctora Luisa Mazzarani de Brasil. Desde ahora les voy a advertir que Luisa tiene vuelo a las 3 de la tarde, por lo tanto se va a estar retirando 12:45 de aquí. Eso vamos a hacer un cambio en el programa. Luisa va a hacer la primera presentación y vamos a dar luego de su disertación 2 minutitos o 3 de preguntas, porque después en el debate final no va a poder estar presente y después vamos a continuar con el resto de la mesa. Luisa Mazzarani es doctora en comunicación científica, trabaja en el Museo de la Vida de Río de Janeiro, es coordinadora para Latinoamérica de la red CIVNet, que es un portal líder dedicado a brindar noticias y opiniones sobre ciencia. Lidera grupos de investigación en ciencia, comunicación y sociedad de la Fundación Fiocruz. Participa en líneas de investigación en aspectos históricos y contemporáneos de la divulgación científica, la divulgación para públicos infantiles, exposiciones sobre temas de ciencia y salud, mediación de museos de ciencia, percepción pública de la ciencia, entre otras. Y es actualmente la directora de la Red POP, la Red de Popularización de la Ciencia para América Latina y el Caribe. Y bueno, y realmente para nosotros es un gusto poder presentarla y escucharla en esta mañana. Bueno, bienvenida. Buenos días a todos. Voy a hablar en portuñol, como uno de los idiomas importantes de la región. Como Marta mencionó, lamentablemente yo tengo que escaparme antes del fin de la sesión, lamento muchísimo, pero fue la forma de poder venir y llegar en tiempo para algunas cosas que tengo mañana que no pude escapar también. Bueno, entonces, primero comentar que como directora ejecutiva de la Red POP, la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, es un honor recibir esta invitación de estar aquí con ustedes hoy. La invitación expresa un movimiento importante en América Latina y otras partes del mundo de incluir la popularización de la ciencia, caracterizada como enseñanza no formal, en las discusiones sobre educación en ciencias y sobre la cultura científica. En mis comentarios en este seminario, quiero, en particular, discutir algunos desafíos de establecer una cultura científica en nuestros países bajo la perspectiva de la educación en ciencia y de la popularización de la ciencia. Quiero llamar la atención a algunas visiones que me parecen equivocadas en el proceso de consolidar una cultura científica. Del punto de vista de la propia ciencia, hay cada vez más la comprensión de la importancia de la popularización de la ciencia. Por ejemplo, un estudio muy interesante en Argentina, realizado por Susana Gallardo y colaboradores, en verdad el primer autor no puede decir el apellido, por eso menciono a Susana, con 852 investigadores de distintas disciplinas, enseñó que la influencia más importante con respecto a la vocación científica son los profesores en las escuelas. El estudio también enseñó que la popularización de la ciencia a través de distintos medios, como libros, artículos de ciencia en diarios y visitas a museos de ciencia, también ejerce un papel central al momento de elegir una profesión en ciencia. Estimular a jóvenes a encantarse por la profesión de científico, por supuesto, es importante. Sin embargo, al pensar en establecer, de hecho, una cultura científica en nuestros países, necesitamos reflexionar sobre algunos aspectos que me parecen importantes relacionados al tema. El primer de estos aspectos es la visión de que a la gente no le interesa la ciencia. A mi ver,
esta visión es una visión equivocada. Aunque ha empezado retrasado con respecto a Europa y Estados Unidos, en América Latina hay un esfuerzo importante de hacer encuestas sobre qué piensa la gente sobre la ciencia y la tecnología. Los datos varían de país a país, pero en la gran mayoría en que hay datos, lo que vemos es que la gente sí se expresa muy interesada o interesada en temas de ciencia y tecnología. En Brasil, por ejemplo, que es mi país y que conozco mejor el contexto local, de acuerdo con una encuesta nacional del año de 2010, realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y nosotros del Museo da Vida, una parte significativa de la población, de los encuestados, el 65%, afirmó que sí tiene interés por la ciencia y la tecnología. Este valor es interesantemente es muy semejante, en verdad, al porcentaje de los encuestados que afirmaron tener interés en deporte, que fue del 62%, y que, como ustedes saben, el deporte es el orgullo nacional, ¿verdad? Es decir, insisto, que la idea de que a la gente no le interesa la ciencia es equivocada. Sin embargo, la misma encuesta en Brasil enseña que hay una brecha entre los que afirman que tienen interés por la ciencia y los que efectivamente son un público activo con respecto a la ciencia, por ejemplo, buscando informaciones de ciencia, consumiendo productos de divulgación científica o participando de acciones ciudadanas relacionadas a la ciencia y tecnología. Un desafío importante para nosotros de la educación formal y de la educación no formal es, por lo tanto, crear formas más eficientes de aprovechar el interés que sí existe en la sociedad por la ciencia y tecnología. Es decir, tenemos que buscar caminos para lograr consolidar la existencia de ciudadanos que no solo se interesen por ciencia, pero que también sean activos en el campo de la ciencia y tecnología, no como expertos, pero como ciudadanos. Un otro desafío importante con respecto al establecimiento de una cultura científica es buscar formas de reducir la brecha entre la comunidad científica y el público. Un paso importante en este sentido es la valoración y el estímulo para que científicos y científicas se comuniquen con la sociedad. En Brasil, por ejemplo, hay algunos esfuerzos para justamente implementar acciones con estos objetivos. Sin embargo, los científicos necesitan estar más bien preparados para comunicarse con el público, en una comunicación que sea de mano doble, en que todos tengan voz y todos también escuchen. Es decir, los científicos y científicos necesitan escuchar también al público. Esto lleva a un otro desafío importante, quizás el más importante hoy en día, con respecto al establecimiento de una cultura científica, que es la visión existente de público por parte de la sociedad. El público, o mejor, los distintos públicos, son todavía vistos como alejados a la ciencia bajo una visión muy paternalista. Sencillamente y muy cómodamente, preferimos creer que la gente no experta no es capaz de comprender la ciencia porque la ciencia es muy compleja. Estudios importantes realizados especialmente a partir de los años 80 enseñan que esta también es una visión equivocada. Hay varios estudios que enseñan que personas no expertas son capaces, sí, de comprender temas complejos, científicos muy complejos, cuando necesitan o cuando sencillamente tienen ganas de comprenderlos. Hay muchos ejemplos en casos de enfermedades. Una película muy linda y muy emocionante que ilustra bien el punto de vista que quiero defender aquí hoy es Olho de Lorenzo, en que una familia busca comprender la complejidad de una enfermedad desconocida cuando descubre que su hijo está enfermo e incluso desarrolla una forma de combatir la enfermedad. Pero existen también varios otros ejemplos, como los campesinos que comprenden la complejidad de la ciencia agrícola para dar respuestas a su cotidiano, u observadores de pájaros o de estrellas que incluso colaboran para el desarrollo de la ciencia con sus descubiertas. Pero lo que quiero defender aquí es que no son casos aislados, al contrario, no son excepciones que confirman la regla, al contrario. Quienes han trabajado con niños y ciencia muy prontamente observan la capacidad extraordinaria de ellos de comprender temas complejos de ciencia y su curiosidad natural, lo que los hacen científicos naturales.
Por lo tanto, un desafío nuestro cambiar la visión ingenua de público y aprovechar mejor las oportunidades que tenemos en manos. Otra visión, a mi ver, equivocada que existe, que también está relacionada a nuestra visión de público, es que la gente rechaza la ciencia por ignorancia. Este argumento es utilizado especialmente en situaciones relacionadas a la aceptación o el rechazo de nuevas tecnologías o la percepción de sus riesgos, como el caso de los cultivos transgénicos, muy polémicos, la nanotecnología o la investigación con células troncales. La hipótesis subyacente es la que la ignorancia genera miedo, y el miedo genera desconfianza y o rechazo contra la ciencia y la tecnología. En un artículo que publicamos, Castelfranchi, Vilela, Lima, Moreira y yo, en diciembre, justamente buscamos enseñar, con base en la encuesta que me referí antes, la encuesta nacional realizada en Brasil, que el nivel de actitudes optimistas con respecto a la ciencia no depende del nivel de escolaridad de la persona o del nivel de acceso a la información. Personas con niveles de escolaridades más altos y de acceso a la información poseen actitudes diversas a la ciencia y tecnología y no necesariamente optimistas. Incluso pueden ser, en algunos casos, más críticas a la ciencia y la tecnología. Y, por otro lado, personas con niveles de escolaridad más bajos y bajo acceso a la información científica pueden, en algunos casos, ser más optimistas con respecto a la ciencia y tecnología. Es decir, el tema es más complejo que se suele ser presentado. Entonces, insisto una vez más que esto evidencia que la visión de los públicos que tenemos es ingenua, visión esta que tenemos que cambiar si nos interesa, de hecho, consolidar una cultura científica en nuestros países. En esta discusión me parece importante también reflexionar cómo las actividades de popularización de la ciencia han sido realizadas en la región. Y me refiero a las actividades de popularización de la ciencia, pues es mi área de actuación, pero invito a ustedes a reflexionar lo mismo sobre la educación formal, ¿no? En América Latina, el abordaje hegemónico en las actividades de popularización de la ciencia es el llamado modelo de déficit, que de una forma muy simplista ve las audiencias como un grupo de personas analfabetas en ciencia que debe recibir los contenidos de un presunto conocimiento neutro. Estos contenidos son compartidos muchas veces como píldoras, entre comillas, que encapsulan el conocimiento científico. Aspectos culturales que son importantes en todos los procesos de comunicación por tener en cuenta el contexto de las distintas audiencias son muchas veces desconsiderados. La popularización de la ciencia ocurre predominantemente de forma unidireccional, ignorando la necesidad de interacción e intercambios efectivos con las audiencias en los procesos de comunicación y de apropiación social del conocimiento. A mi ver, el modelo de déficit no es suficiente para dar cuenta de un real involucramiento del público en temas de ciencia y tecnología, siendo necesario que, de hecho, el público tenga un papel protagonista en el proceso de popularización de la ciencia. Sin embargo, hay que tener cuidado para, como decimos en portugués, no botar el bebé en el agua de la ducha. Hay aspectos del llamado modelo de déficit que sí deben ser valorados. El popularizador de la ciencia, David Dixon, que lamentablemente falleció el año pasado, sintetizó muy bien esta preocupación. Un diálogo democrático sobre cuestiones de la ciencia y tecnología es fundamental en las sociedades modernas, pero proveer información confiable y de una forma accesible es fundamental para que esto ocurra. En especial, quiero referirme aquí a los museos de ciencia que han sido construidos en casi todos los países de nuestra región. Aquí en Montevideo, por ejemplo, tenemos Ciencia Viva, y Nelsa está aquí, y Espacio Ciencia Lato, ahí que está Marta. Y a mi ver, estos museos de ciencia han tenido un papel que merece atención con respecto a la relación de la educación formal y la educación no formal. Ilustrativo de esta relación es el hecho de que un porcentaje importante de los visitantes de museos de ciencia de nuestra región son estudiantes y profesores que nos visitan como parte de las actividades de la escuela. Muchas veces llegan ahí a 60%, depende mucho de museo para museo. Además, casi todos los museos de la región poseen sectores dedicados específicamente a apoyar la relación escuela-museo.
buscando una sinergia. Necesitamos garantizar que los museos de ciencia y otros productos de divulgación científica no se limiten a ser locales de transmisión unidireccional de conocimientos científicos presentados como si fueran bienes consolidados y estáticos. Al contrario, destaco la importancia de que los museos de ciencia sean espacios en que la ciencia sea presentada como ella es, con su carácter dinámico, con sus controversias. Los museos de ciencia deben, arriba de todo, ser espacios de discusión en que los distintos públicos se encuentren para mantener un diálogo sobre los diversos temas de ciencia y tecnología que, directa o indirectamente, se relacionan con su vida. Estos espacios son, a mi ver, espacios físicos de formación de ciudadanos, un ejemplo concreto, entre otros, en que la enseñanza formal y no formal pueden ser complementarias y apoyarse mutuamente con objetivo de consolidación de la cultura científica. Bueno, aquí termino mi provocación. Me gustaría solo invitar a todos a participar con nosotros de este evento internacional del PCCT que realizamos nosotros en Brasil en mayo. Es la primera vez que viene a América Latina y es un evento muy grande de divulgación científica y donde hay actores sociales muy distintos y me parece que es una oportunidad única para que todos nosotros estemos ahí juntos y discutamos el tema. Muchas gracias. Bueno, como les había dicho al principio, si alguien le quiere hacer alguna consulta concreta, quizás 1, 2 preguntas para Luisa y luego continuamos. A ver. ¿No hay preguntas? Bueno, muchas gracias, Luisa. Y seguimos con la mesa, entonces, de acuerdo a lo programado. A ver, pará. Sí había una pregunta. Acá. Quería preguntarte, Luisa, ¿cómo describirías el relacionamiento que Museu da Vida tiene con la educación formal? ¿Existe esa vinculación? ¿Cómo la lograron? Sí, nosotros en Museu da Vida justamente estamos en lo que yo describí, tenemos un sector dedicado, llamamos el sector de educación, y justamente el sector que está dedicado a pensar la relación entre el museo y la escuela, y con varios programas dedicados a la visita, a la capacitación de profesores, a estrategias de cómo los profesores pueden usar el museo. O sea, sí, este es un componente muy fuerte en Museu da Vida desde cuando fue creado y intentamos siempre involucrar mucho más las escuelas ahí en el museo, sí. Bueno, muy bien. Ahora seguimos con el programa. Vamos a presentar a la panelista que viene de Argentina. La profesora Graciela Roldán de Miondo es responsable del programa del Museo Interactivo de Ciencias de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. Se promueve en conjunto con la Subsecretaría Provincial de Ciencia y Tecnología. Ella ha coordinado actividades científicas en el departamento de Concordia, también ha tenido actividad como docente y ha trabajado e impulsado los clubes de ciencia a niveles locales y también ha participado con los clubes a nivel internacional. Bueno, bienvenida Graciela y escuchamos. Muchas gracias. ¿Se escucha? Primeramente, queremos agradecer desde la institución al cual pertenezco, CAFEX, por la invitación a este tan importante y significativo taller, seminario de formar ciudadanos del conocimiento, el desafío de una educación científica para todos. La institución CAFEX se encuentra en el departamento Concordia de la provincia de Entre Ríos y nuclea 8 departamentos de la provincia y se financia con los fondos excedentes de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, Margen Argentina.
En un primer momento, esos fondos eran destinados para las obras y servicios públicos y luego, hace pocos años, se creó un área destinada a desarrollo regional de la región, y dentro de ese área se encuentra un sinnúmero de programas de distintas temáticas. Una de esas temáticas es el Museo Interactivo de Ciencia, a lo que nosotros denominamos MIC, y nace como un objetivo ¿de qué? De crear un espacio de participación social para la población, la popularización, la comunicación y el aprendizaje no formal de las ciencias y la tecnología. Este museo se origina, se crea a partir de un convenio entre la institución, la Universidad Nacional de Entre Ríos, porque este Museo MIC es un clon del Museo Puerto Ciencia de la ciudad de Paraná, en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, la Dirección Departamental y Coordinación de Actividades Científicas del Departamento Concordia. Los museos interactivos exponen que el visitante pueda producir sus propios significados y también pueden ellos mismos elegir los temas a que quieren aprender. Ese aprendizaje lo va a hacer a través de objetos, módulos, materiales que el museo le puede proporcionar. Y ese aprendizaje, bueno, como ya dije, es a través de esos módulos de poder ver, mirar, tocar, experimentar, volver a experimentar, a diferencia de un aprendizaje a través de pura y exclusivamente del lenguaje. Concebimos al Museo Interactivo de Ciencia como una herramienta que puede conducir a la alfabetización científica y tecnológica de la sociedad. Pero también es un importantísimo instrumento que puede llegar a la inclusión social para toda la población. ¿Y a través de qué? A través de programas y productos de divulgación científica que pueden llevarnos a una hermosa democratización de las ciencias. El Museo Interactivo está formado por 42 módulos en distintas temáticas. Voy a pasar rápida estas diapositivas, pero para que ustedes puedan ver cuáles son algunas de las temáticas. De fluidos, como por ejemplo cortina de jabón, flota, flota, jugando con el submarino, burbujas, el área temática de mecánica, bocha que choca bocha, y vos, ¿tenés fuerza haciendo piruetas? El área temática de sonido, gritemos en secreto, son 2 parábolas que se colocan a 50, 60 metros y ahí empieza la comunicación entre 2 personas y las personas que están entre el medio de la parábola puede escuchar la conversación de esas personas. El sonido ya vuelve, tubos sonoros. Las áreas temáticas de óptica como espejito, espejito, en donde se ve la parte de espejos cóncavos, convexo, ventana espacial, la parte de prisma, mezcla de colores, miradas fundidas. El área temática de magnetismo, electricidad, bueno, el aparato de Van de Graaff, mi bola favorita, atracción, repulsión en cuanto a la parte de magnetismo. El área de matemáticas con módulos que se presentan como Pitágoras, un número muy especial. Está dirigido a jóvenes, niños y público en general y como ya lo dije, es interactuar con esos módulos para
poder avanzar en el conocimiento científico. Articulamos con profesionales de distintas instituciones académicas, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo el CIOP, Centro de Investigaciones Ópticas, Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de La Plata. Estamos asociados a la Asociación Argentina de Centros y Museos de Ciencia. También estuvimos articulándonos con profesionales de UNESCO, con el Instituto de Física Nuclear de Alemania. ¿Para qué esta articulación? A través de los divulgadores científicos llevamos a cabo en nuestra región talleres que lo agrupamos en la temática de científicos por un día y alfabetización de la ciencia, destinados a jóvenes y niños de nuestra región. Acá podemos ver algunas de las temáticas que se presentaron en Un día con los científicos, por ejemplo, la matemática de los piojos, biotecnología y biocombustible, y se hizo la luz. Bloom, ecoestrategias al microscopio, noche astronómica, ponete las pilas. En cuanto al taller de alfabetización de las ciencias, rayos cósmicos, partículas mensajeras de nuestro universo, desmitificando el método científico, me acordé mucho de usted, profesor, en el cielo las estrellas, el hidrógeno, energías renovables, ¿qué onda con las ondas? Agua y energía. ¿Cómo trasciende estas temáticas en el aula? Bueno, a través de un registro de propuestas didácticas que les presentamos a los docentes, que los puedan ir trabajando según las temáticas en los talleres, con sus alumnos, con una serie de ítems, y a su vez, cuando ellos vienen a retirar el certificado en forma totalmente optativa, presentan alguna actividad y con esa actividad se articula con el disertante, es decir, hay una articulación científico, docente, alumno. ¿Cómo podemos medir o evaluar la percepción, la valoración que los visitantes realizan ante el MIC y cómo podemos, si podemos decir, evaluar lo aprendido en algunos temas científicos ante una modesta y sencilla encuesta que con una serie de preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, que vamos a resumir algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué opinas del museo? El 81% es excelente, siguiendo con un muy bueno del 15% y un bueno del 5%. Le ponemos a consideración ¿qué te sirvió la visita del museo? Y las respuestas son: me divertí porque pude tocar los aparatos. Aprendí sobre temas de ciencias. Me hice preguntas sobre temas científicos. Y cuando le pedimos que escriba alguna explicación científica en el funcionamiento de algunos de los aparatos, el 52% contesta la pregunta, pero de ese 52%, el 30% responde lo que se le solicitaba, es decir, lo que se podría considerar una explicación científica. El museo, ya termino. El Museo Interactivo de Ciencia es un museo itinerante dentro de la región de Salto Grande. Hace 1 año y medio que está en funcionamiento, tuvo 25.000 personas que los visitaron. Las participaciones en jornadas y talleres, alumnos, docentes y público en general, fueron de 5.000. Y la propuesta didáctica traída por los docentes, un 40% trabajó. El Museo Interactivo de Ciencia
Es un museo que está abierto durante todo el año, vacaciones de verano y vacaciones de invierno. Vienen también turistas de nuestra región, de nuestro país y del mundo. Y podemos abrir las puertas diciendo, ¿podemos hablar de turismo y ciencia? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ahora vamos a pasar a continuar con las presentaciones. Le vamos a dar la palabra a Sonia Rocío Alonso Sosa de Paraguay. Sonia es coordinadora general de la Feria Internacional de Ciencias y Tecnología CIENCAP del Colegio Asunción Escalada. Es docente de nivel medio y universitario de la Facultad de Medicina e Ingeniería. Y bueno, nos va a contar acá un poco su experiencia y intentará responder a la pregunta del desafío de la mañana de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día para todos. Primeramente, mi agradecimiento de parte de mi institución a toda la organización por la atención desde el primer momento, ¿verdad? Y en todos los detalles previstos realmente nos sentimos como en casa o mejor que en casa. Muchísimas gracias. Trabajo en la institución Colegio Nacional Estatal Asunción Escalada, en donde el desafío más grande es la presentación de las ferias científicas. Como colegio estatal, lógicamente, siempre tenemos los parámetros de los recursos en cuanto a esto. Teniendo en cuenta, lógicamente, la cultura científica, un derecho de todos. Como visualiza usted, la complementariedad entre la escuela, formatos de aprendizaje y formación no escolarizada. En Paraguay, lógicamente tenemos los datos de la cantidad de departamentos que tenemos. Somos un país de idioma español y guaraní y estamos trabajando en la difusión de la feria científica a nivel país. Esta idea surgió en el 2003 de 10 docentes que queríamos mostrar nuestro trabajo, que solamente lo teníamos entre 4 paredes. Era toda una excelencia que a nivel país no se conocía. Entonces tomamos el desafío de empezar una feria en el 2004. En el 2004 empezamos una feria, ¿verdad?, a nivel nacional, en la que se denominaba CIENCAP. La gente no sabía qué era CIENCAP. Ciencias Capital, lo primero. El primer año, 2004, tuvimos 20 proyectos. Lo hicimos en el patio, bajo bajos recursos, pero mucho entusiasmo de mis colegas en general. Directamente fuimos teniendo difusión. En el 2005 y 2006 lo hicimos a nivel nacional, proyectos del interior que se animaban a presentar. En el 2007 ya pasamos a ser internacional. Invitábamos a los países limítrofes para poder presentar sus proyectos. La satisfacción ha sido grande, porque después de 9 años de trabajo, en el 2012, tuvimos la gran experiencia de organizar la ESIANLAT, en donde teníamos 214 proyectos, 1.200 participantes, desde 5 años hasta universitarios. Solamente empezamos en el nivel medio en el 2004. Y este año, podemos decir, 11 años de trabajo, llegamos desde el primer ciclo hasta el universitario. Todos apuestan a la ciencia. Aparte de eso, de la coordinación, somos docentes de aula, física y matemática. Desde el punto de sentarme con mi alumno y preguntarle, ¿qué querés investigar? Entramos a las aulas, nosotros somos media diversificada, pero tenemos escolar básica. Entramos a los 7º grados y les preguntamos, ¿quién hace el proyecto? ¿Saben lo que es un proyecto? ¿Qué querés investigar? Escuchamos ideas locas. Escuchamos ideas de repente que decimos, ¿qué vamos a hacer? Pero tratamos de visualizar y mostrarle que sí puede investigar. Tenemos laboratorios, tenemos aulas temáticas. Cada alumno viene con una idea diferente. Tenemos resultados grandes a nivel colegio. Nos enriquecemos a nivel primero institución. Primero que conozca nuestra institución quiénes somos. Y después a nivel país. Hacemos charlas y seminarios para los docentes que quieran entrar a proyectos. Trabajamos como tutores. Hay colegios del interior que quieren irse a las ferias y entonces hacemos charlas. En un momento dado, dentro de nuestras cátedras. También a los alumnos. Tenemos resultados muy buenos de la gente del interior que ha presentado proyectos y tiene premios internacionales. No es fácil,
pero solamente el trabajo en equipo de todos los docentes que pertenecemos a área de ciencias, podemos hacer esto. Tenemos, lógicamente, cuando realizamos la feria, tenemos formaciones de comités, tenemos 20 comités, tenemos 202 funcionarios dentro de la institución y todos tenemos que trabajar. Todos es una forma de decir, es una voluntad, es un voluntariado. Hacemos seminarios dentro de la feria, de tal forma de enriquecer los conocimientos de nuestros pares. Tenemos nuestros reglamentos, lógicamente ya elaborados en la propia institución. Tenemos áreas de ciencias básicas, sociales, tecnología, ingeniería. Tenemos la capacitación de jurados jóvenes. Tenemos proyectos de niños de 5 años que llevan su proyecto. Me ha tocado ser jurado, de sentarme y escuchar atentamente lo que dice un niño de 5 años. O escuchar lo que dice un alumno a punto de recibirse su carrera universitaria. Tenemos trabajos hechos en el nivel medio que ahora son tesis de profesionales, tesis de ingenieros. Quiere decir que el trabajo sí ha tenido difusión y sí ha tenido resultado. El desafío es grande. Llegamos a un momento que no tenemos tiempo. Peleamos contra el tiempo porque tenemos que estar en aula. Pero logramos. Como un colegio estatal, lógicamente que sufrimos con problemas administrativos, se hace bajo pulmón. Cuando tuvimos el de la ESI, nos presentamos para pedir los auspicios y nos decían, están locas, dejen, no hagan. Pero logramos. Fue un trabajo que realmente valió la pena y decir, después del 5.º día terminamos. Y resultados excelentes. Los jurados nosotros los capacitamos, pero a docentes de aula, justamente a mi compañera que es coordinadora del comité científico, que viajamos juntas, la profesora Amapola que está, trabajamos directamente en la capacitación de ellas. Estamos en aula y fuera de ellos. La coordinación apunta desde conocer al alumno, sentarse y hablar con él y saber qué quiere. Tenemos, lógicamente, los jurados vienen del Ministerio de Educación, la Universidad Nacional, privadas, tenemos un comité de revisión científica, los tutores docentes, y la motivación, ¿cuál es? ¿Para qué expongo? ¿Para qué me voy? Son 5 días. Las acreditaciones internacionales en donde pueden viajar otra vez ellos y poder hablar con sus pares. Ese es el resultado más grande. Aprendizaje de los jóvenes mediante el intercambio internacional con estudiantes de otros. Investigar es nuestro objetivo. Y siempre una problemática. Yo le digo, todo está inventado. Innovar, cambia. ¿Qué es innovar? Te preguntan. Ve un problema y trata de solucionar. Teníamos en una clase, me dice una alumna, profe, me dice, a mí se me roba mi celular una vez por semana. Y no sé, María, le digo, tratar de ver una solución. Sí, ya sé qué voy a hacer. Viene al otro día y me dice, ya sé la solución. Voy a crear un sistema en donde el ladrón roba y desde mi computadora voy a hacer que reviente el celular. Y le digo yo, eso es un asesinato. Sí, pero ya solucioné el problema, me dice. Entonces, de repente, esas ideas locas, nosotros tenemos que analizarle y mostrarle cuál es de la parte de la ciencia donde él va a emplear. O de repente me dice uno, profe, yo no hablo inglés. Y me limita a hablar en internet, usa el traductor, pero yo quiero hablar, me dice. Y bueno, crea un dispositivo. Yo puedo crear un dispositivo acá por mi boca y puede salir en inglés. Puede ser buena idea. Tratar de hacer y vemos en la próxima clase. O sea que de repente las ideas tratamos de pasarlas a los profesionales que se encuentran dentro de la institución. El trabajo de por sí, entramos nosotros en las categorías de cuatro categorías. Las pandillas científicas, primero y segundo ciclo, las juveniles, tercer ciclo, educación media y universitaria. Después de 11 años de trabajo, hemos llegado a las 4 categorías con un éxito realmente. Tenemos, lógicamente, los formatos de aprendizaje, tenemos las ferias, la presentación, los niños de por sí, del nivel medio, universitario, que interactúan durante 4 o 5 días. Relativamente depende de cómo vamos haciendo, los montajes, la formación y directamente la interacción entre ellos. Tenemos, lógicamente, las visitas internacionales, tengan algunas, que es la que tenemos de Uruguay, Argentina, Brasil, México, Paraguay, y lógicamente hemos llegado a niveles como que de las acreditaciones a Emiratos Árabes, a México, Estados Unidos, ¿verdad? Que los alumnos y tutores tienen esa oportunidad de poder hablar con sus pares en ese sentido. Hemos tenido proyectos de la formación no escolarizada, de las escuelas abiertas, con tutoría y en línea. Hemos tenido 2 experiencias de alumnos que directamente no seguían bajo un régimen de un programa,
pero que han venido a consultar. Queremos hacer estos proyectos. Se busca espacios, se inventa espacios, pero lo hemos logrado. Hemos tenido 2 proyectos justamente ganadores que han viajado a Colombia, personas de bajos recursos, que 1 o 2 de ellos vendían diarios, pero hemos conseguido y han viajado. Han tenido la satisfacción de investigar, ganar y poder lograr su objetivo. Un sueño alcanzado. ¿Qué complementariedad hemos visto nosotros como institución? De acuerdo a nuestra realidad, la participación de trabajos de investigación por parte de alumnos de la Educación Media Abierta, EMA, es la oportunidad de visualizar este aspecto dentro de la CIENCA. No es fácil el trabajo de las ciencias. No es fácil y requiere tiempo y voluntad, pero se logra. Se logra, pero con trabajo en equipo. Sola no se hace nada, ni solo. Es un trabajo directamente con buenos resultados. Como decía la mesa anterior, nosotros calificamos que las ferias son escenarios de encuentro y esos encuentros son enriquecedores. Como mi país es bilingüe, le doy las gracias a Huille. Bueno, muchas gracias, Sonia. Y bueno, continuamos con la mesa. Ahora vamos a presentar a otra colega también de Paraguay. Ella es Gabriela Gómez, es ingeniera agrónoma y máster en Ciencias Ambientales y Políticas Públicas. Ejerció como docente tanto a nivel secundario como a nivel universitario por más de 20 años. Es editora y coautora de 13 libros de ciencia y matemática de la editorial Santillana, fundadora y directora de OMAPA, las Olimpiadas de Matemáticas Paraguayas, y también socia y fundadora del Instituto de Espacio SER, que son propuestas de robótica educativa. Bueno, bienvenida Gabriela. Bueno, agradeciendo lógicamente a los organizadores la oportunidad de aprender que nos están ofreciendo entre todos juntos, de hacer esto que tan poco sabemos hacer y que tanto hace falta, de trabajar en equipo. Bueno, realmente dentro de este tema del derecho de todos a la cultura científica, evidentemente, y ya se sabe y hay hasta investigaciones hechas, los formatos no escolarizados son estrategias válidas para el desarrollo de la cultura científica. Y aunque dicen que nos invitaron a no describir nomás lo que hacíamos, en esta mesa lógicamente que sí corresponde mucho desde la descripción de lo que hacemos, decir cómo se logra hacer esto de la cultura científica en espacios no escolarizados. OMAPA es una organización que en realidad se llama ahora Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos. Sin embargo, respondemos como al apellido de soltera, a ese de Olimpiadas Matemáticas Paraguayas, porque originalmente empezamos a trabajar en 1989 y trabajábamos exclusivamente ocupándonos de darles a los chicos talentosos un espacio con talento matemático, un espacio donde pudieran desarrollar ese talento de ellos, ¿verdad? Somos un grupo de profesores que trabaja para profesores y con profesores, y les quiero ir mostrando lo que un grupo empecinado de profesores puede llegar a hacer. Entonces, en el año 2000, mientras nosotros estábamos tan dedicados a los jóvenes talentos, fuimos casi copartícipes de la caída en picada acelerada y sostenida hasta ahora de la calidad de la educación en Paraguay. Entonces comenzamos a ver, a sentir, ¿verdad?, la necesidad imperiosa de ponernos a trabajar para hacer algo al respecto como docentes, ¿cierto? Entonces allí fue que cambiamos toda la óptica de la organización. Quiero comentar que los poquitos sistemas, las poquitas evaluaciones del sistema educativo que tenemos en Paraguay, las nacionales y las internacionales nos ubican todas en los peores grados.
Y la última que ha salido del Foro Económico Mundial, que es discutible cómo arman ellos el índice, pero aún así nos ubica entre los 10 países peores del mundo como oferta educativa pública. Esa es la realidad en la que nos estamos moviendo. Nosotros consideramos que hay una estrategia formal que desde el Ministerio de Educación se debe hacer. Pero nosotros como ONG, que ya nos constituimos formalmente, no podemos atacar eso. Pero lo que hacemos es, desde un programa que, así como decía uno de los expositores, no se le ven los andamios y parece que nació así perfecto, en realidad es algo que hemos ido construyendo a lo largo de estos 25 años de trabajo. Tenemos 3 líneas de acción muy importantes dentro de un programa que se llama Paraguay Resuelve. La primera son las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, que tienen una característica única en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, los programas que hay, y conozco, ¿verdad?, prácticamente todos los programas son casi exclusivamente de detección de jóvenes talentos. Nosotros no usamos de ese modo la Olimpiada, sino para tratar de impactar en la práctica del docente y que el docente empiece a hacer problemas desafiantes dentro de su práctica habitual de aula. Ese es el objetivo, la mira, el enfoque de la Olimpiada Matemática en Paraguay. Va acompañada esta propuesta con talleres para docentes y, lógicamente, recoge como un fruto secundario valiosísimo la detección de los jóvenes talentos y entonces tenemos programas especiales para ellos. Entonces nosotros con nuestras propuestas lo que estamos haciendo es impactar en los docentes entusiastas. Esa es la maravilla de estas actividades, ¿verdad?, que no están adentro mismo de la educación formal, y es que nosotros nos podemos desentender de todos aquellos docentes sin vocación, que no saben nada. Nosotros, que se las arregle el ministerio, nosotros nos ocupamos, ¿verdad?, del entusiasta que se pega a la actividad. En forma indirecta y a través de esos docentes estamos también impactando en el currículum que realmente se da en la clase. Entonces muchos de nuestros docentes están dando geometría, están dando estadísticas que generalmente no se dan en el currículum, se los deja al final del año y se terminan no dando. Y también impactamos mucho en los estudiantes muy buenos y estamos impactando en la cultura matemática en la sociedad, porque hacemos mucho ruido y mucha fiesta y tratamos de que salga en prensa cada vez que hay un evento de premiación, algo que se pueda comunicar como para romper ese miedo, el logro de las matemáticas y mostrar otras cosas. La Olimpiada es increíble. Nosotros nos dimos cuenta, nos tropezamos con la realidad de que cuando nosotros nos acercamos con una Olimpiada a una institución nueva, entusiastamente se meten, llegamos con los problemas y los profesores no los logran resolver. Se produce allí una crisis. Ahí el profesor se recuerda que nosotros le ofrecíamos un taller y se va al taller, ¿verdad? Pero además del taller, que es muy poquita cosa lo que le hacemos, vivenciar cómo queremos que ellos trabajen, jueguen con los problemas matemáticos con los estudiantes, lo más importante es que nosotros le damos a los docentes unos libros con colecciones de problemas y creemos que ese es el saber hacer más importante de la organización. Nosotros sabemos elaborar o coleccionar problemas que son desafiantes para cada nivel de nuestras aulas paraguayas. Un problema no es desafiante en sí mismo, sino en función a quien lo resuelve. Entonces nosotros sabemos encontrar problemitas para tercer grado, para séptimo grado, para tercero de la media y que sean. Inventamos casi todos los problemas. En los problemas le mostramos al profesor que pertenecen al currículum. No, eso no entra en mi currículum. No, sí que sí entra, profesor, que el ministerio quiere que resuelvas problemas y que los problemas estos están desarrollando los temas de tu contenido obligatorio. Y además le damos las soluciones de los problemas. Entonces el profesor a veces ni entiende la solución, pero entiende por qué tema es que no está entendiendo un concepto de triángulo. Hace solo un mes, una profesora de una comunidad indígena me decía que no había podido resolver un problema, pero que se había dado cuenta que lo que le faltaba era algo del triángulo y lo fue a buscar en el libro de 5º grado de su biblioteca. Entonces ella no se fue a Khan Academy, pero no importa. Se
se dispara un proceso autodidacta maravilloso con estos desafíos presentados al docente. En la línea de jóvenes talentos trabajamos, sí, tradicionalmente como se trabaja en todos los países, con una matemática de muy alto nivel, de más alto nivel que el que se está dando en esas mismas asignaturas en las facultades de matemáticas y de ingenierías de nuestro país. Todos los estamentos educativos en nuestro país son de bajísimo nivel, no se acercan a los niveles ni de la región, ni de Mercosur. Participamos en olimpiadas internacionales que producen un efecto muy importante de que los mejores chicos que se destacan, que son admirados por todos los otros, van allá y no, medalla de oro no sacan. Entonces se ubican bien, vamos a medirnos allá con los pares, con nuestros pares, y también esa interrelación de la que ya hablaba Sonia, tremendamente valiosa, ¿verdad? Hemos sido sede 3 veces de la Olimpiada Cono Sur y 1 vez de la Olimpiada Iberoamericana, ¿verdad? Y de a poquitito va subiendo nuestro nivel de medallas, que para los chicos es muy importante, para nosotros no tanto. También tenemos involucrada, metida dentro de la Olimpiada de Matemática, la Olimpiada de Astronomía, que no le conseguimos nunca rubro adentro del país, porque no existe luego la carrera, no existe una carrera, entonces es muy difícil conseguir plata para divulgar una disciplina que luego el país no la trabaja, es para exportar chicos solamente, ¿verdad? Pero entonces nosotros la infiltramos en la Olimpiada de Matemáticas, y en cada invitación de Olimpiada para Matemáticas va también la Olimpiada para la de Astronomía. Para la de Astronomía solo conseguimos rubros para viajar. Una forma indirecta de medir qué impacto nosotros tenemos es ver dónde están algunos de los exolímpicos, y ustedes pueden ver, tenemos como 18, 20 exolímpicos en este momento haciendo grado, posgrado y maestrías y doctorados en el exterior en las mejores universidades del mundo. Salieron de uno de los países con peor educación y consiguieron beca e ingresaron en las mejores universidades del mundo. O sea que sí estamos haciendo iniciación científica con ellos. Vemos ahí Nilda, Italia, Diego, Carlos, Matías, Guillermo, Mauricio, Enrique, un montón de gente. Hay un antes y un después. Nosotros trabajamos durante 20 años casi sin dinero. Hemos tenido un convenio con el Ministerio de Educación y con Itaipú en el 2011. El efecto ha sido ese vertiginoso crecimiento en la participación. Estamos teniendo 1 de cada 3 colegios públicos participando con nosotros. Eso quiere decir que tuvimos que conquistar cuerpo a cuerpo a 2.000 directores para que se inscribieran, porque siempre es voluntaria la propuesta, ¿verdad? Entonces, estamos en todo el país, ese ha sido un sueño, y el 60% de los chicos de colegios públicos ha estado el año pasado en un colegio, que su colegio participó de la Olimpiada. Si su profesor le dio problemas, no sabemos, pero por lo menos eso estuvo. Hubiéramos llenado 8 estadios, ¿verdad?, con esos chicos participando. Tuvimos la alegría de poder trabajar un trabajo intenso con comunidades indígenas, que fue exitoso, y hemos tenido todos estos docentes participando en nuestros talleres, y el papelito del diploma no les sirve absolutamente para nada. O sea que realmente les gusta y se pasan de voz en voz que vale la pena el taller y van. Bueno, hay mil detalles. Algo soñado es que estas clases especiales de todos los sábados del año lectivo y 2 talleres de 40 horas intensivas en verano para los chicos fanáticos de las matemáticas, con estos convenios los pudimos hacer en 13 departamentos de todo el país y no solo en la capital. Hacemos ciclos de charlas de Paraguay científico para estos chicos, donde jóvenes científicos nuestros los pescamos de paso y les hacemos hablar de sus temas de tesis con estos chicos talentosos, de forma de incentivar. También lo pasamos por internet, por usted. Hemos logrado hacer por primera vez una evaluación de impacto, luego de trabajar 25 años,
y lo hemos hecho con ítems abiertos de Teams, de PISA, con asesoramiento de Colombia, y este es el resultado que todavía no está publicado. Se está viendo que inclusive en esos colegios, en los colegios públicos, ¿verdad?, que solo han estado 1 o 2 años con nosotros, hay una fuerte diferencia con aquellos que han estado 3 o 4 años. Hasta a nosotros nos asombra porque muchas veces son 1 o 2 profesores en la institución que se entusiasman y no necesariamente todos. Trabajamos en el área de ciencias, hacemos programas de educación ambiental que los hemos hecho como creíamos que se tiene que hacer. O sea, primero convocamos a todos los estamentos que trabajan con el tema agua, los que en el país, las ONGs de agua, la Secretaría de Medio Ambiente, la empresa que da el agua potable, y entre todos juntos decidimos, acordamos cuáles serían los ejes temáticos que sí o sí un chico paraguayo tiene que saber al final de 12 años de estudio. Y luego de eso vimos de esos cuáles se cruzaban con los currículums del Ministerio de Educación, de 3º, 4º, 5º y 6º grado, y así hicimos nuestras propuestas, son dinámicas, experimentos sencillos para ser aplicados en el aula y tratar esos temas. Trabajamos también con UNESCO y en alianza con WET en el proyecto que se llama Agua y Educación, que esto es para los profesores de secundaria. El libro se hace, Dios mío, cómo pasa el tiempo. El libro se ha hecho en alianza con la Asociación de Recursos Hídricos de Paraguay y tienen algunas fotos paraguayas. Allí hay una feria de ciencia infantil que solemos hacer. Estos son los profesores que hemos formado en educación ambiental con cursos de 100 horas que antes el Ministerio de Educación validaba, ahora cambiaron las leyes y ya nosotros ya no tenemos acceso. Trabajamos en la Feria de Innovación de Ciencias, organizamos la participación de Paraguay en la Feria de Innovación y Ciencias, que es muy bonita, que se organiza desde el PTI Brasil y que tiene una característica y es que abarca todas las ciencias. Y acá hay algo que decir, acá estamos hablando, a cada rato hablamos ciencia y sacamos la matemática, le sacamos la ciencia, no metemos a sociales, no metemos a nada humanitario en la ciencia. Eso a mí me tiene a cada rato así que me produce todo escalofrío. Me parece que si nosotros no tenemos una cultura científica que abarque toda la ciencia, tenemos mucho trabajo que hacer para culturizar científicamente a todos, ¿verdad? Bueno, entonces nos está yendo bien en las ferias, tenemos una de informática que es de programación, está hecha por los exolímpicos, ellos dicen que va a ser más grande que la de matemáticas. Para nosotros la comunicación es muy importante, interactuamos con todos desde la web, desde Facebook, tratamos de participar mucho en prensa y estamos empezando a hacer lo que decía nuestra presentadora inicial, unos programas de radio en los cuales invitamos a los científicos a hablar de temas oportunistas. Apesta el lago de Pacaraí por las cianobacterias, traemos a los biólogos que están estudiando las cianobacterias. Escándalo porque se liberó la casa del teyú, traemos a los de vida silvestre, además de otros temas puntuales. Ya se me acabó el tiempo, dice. Bueno, lo hacemos en alianza con mucha gente. Desde estos proyectos hemos sido muchas personas, fíjense, muchos exolímpicos, chicos jóvenes entre 35 y 20 años trabajando en nuestra organización, delegados en todos los departamentos trabajando con nosotros. Y quiero cerrar diciendo que en esto que estamos hablando del derecho de todos, quiero reivindicar el derecho de los docentes de participar en la construcción colectiva. Nos dejan afuera, gente. Nos dejan afuera. ¿Cómo es eso? Si los que hacemos la tarea somos nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ahora, bueno, como verán, hay una persona menos en la mesa, así que vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa, que vamos a presentar a Gustavo Riestra. Él es el representante anfitrión de Uruguay, así que bienvenido, Gustavo. Gustavo es máster en Ciencias, licenciado en Biología, director del Departamento de Cultura Científica de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura. Y
Bueno, más allá de que conocemos mucho desde el lado que trabaja Gustavo, creo que una de las acciones por lo menos la más visible y la que tiene más tiempo dentro de esta dirección, es los clubes de ciencia, que si no me equivoco es la acción con más años en el tema popularización en Uruguay, que tiene como ya a esta altura 27 años o algo así. Así que bienvenido, Gustavo. Bueno, gracias, Marta. Antes que nada, y como parte de una institución organizadora de este evento, quiero sumarme a las palabras de Ernesto del primer día, de agradecimientos, pero no a los que están de este lado, sino a los que están de ese lado. Realmente, obviamente a los extranjeros, a los internacionales que nos acompañan, pero particularmente me gustaría un agradecimiento y un reconocimiento a todos los docentes de Uruguay que están acá, de todo el país, porque no son todos de Montevideo, hay gente del interior que con mucho esfuerzo resolvió venir a este seminario y que no solamente el esfuerzo, sino que no nos olvidemos que estamos a fin de las vacaciones y eso implica un reconocimiento especial. Entonces me parece que es importante de parte nuestra, los organizadores, felicitarlos y decirles que realmente ustedes son las verdaderas autoridades educativas en sus localidades en nuestro país y transformadores de los cambios a nivel de educación en las localidades. Bien, ahí me toca resumir en pocos minutos un montón de actividades. Uruguay afortunadamente tiene una solvencia más que importante en lo que es educación no formal. Una de las primeras cosas que tendríamos que discutir en algún momento es qué educación es la que queremos para nuestros estudiantes, qué estudiantes son los que queremos formar. Si seguimos hablando de educación formal y no formal, la educación formal es la importante, la no formal es la cenicienta, la que viene atrás, en fin. Me parece que son cosas importantes que hay que replantearlas. Realmente la educación es una sola y no importa dónde se imparta, lo que queremos es estudiantes educados, estudiantes con formación, con destrezas para la vida. Uruguay en el año 2010, en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, por primera vez en su historia, deja por escrito algo que no es menor. La misión es crear las condiciones para que el conocimiento y la innovación se vuelvan instrumentos primordiales del desarrollo económico y social, aumentando significativamente la inversión social en actividades innovadoras. En el objetivo 3, particularmente dice, desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación del conocimiento y la innovación inclusiva. Y en el subobjetivo 3.3 dice, fomentar el espíritu científico, tecnológico y emprendedor de niños y jóvenes a través de programas de popularización de la ciencia y la tecnología. A partir de ese año, algo como decía Marta, este es un programa que en realidad tiene su origen en 1985, es un programa que se fue construyendo por un montón de gente que ha pasado por él durante todos estos años y que le ha invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo de su vida, mucha dedicación. Ahora está dentro de una línea estratégica de desarrollo del país. Pero también hay una cierta coherencia. En el libro Programa de Educación Primaria, en la página 89-90, dice que es importante que el niño identifique el problema, diseñe estrategias de resolución, recoja e interprete resultados, elabore sus propias explicaciones, compruebe la validez de las mismas, explique y argumente sus respuestas. Escuchamos en la mesa anterior, creo que fue María, que comentaba que en lo que son los protocolos o procedimientos de las salas hay libertad también para los docentes de poder estructurar de alguna manera el currículum de acuerdo a las necesidades de las localidades, de las instituciones. Hay que aprovechar esas herramientas que tenemos, que a veces desconocemos o que nos falta de alguna manera la sistematización para poder llevarlo adelante. Pero el escenario está y hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo rápido, pues las generaciones van pasando. Ahora, obviamente tenemos que romper rápidamente con determinados estereotipos, ¿no? Yo me sumo a lo que mostraba Andrea Cabot, obviamente no Andrea, sino Quino, yo también acá me hago
partícipe de algo, ¿no? Mafalda es un ser espectacular para trabajar un montón de cosas en la educación. Y dice, y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Yo creo que es importante eso, que en este gráfico se ilustra lo de la naftalina, este comentario. No podemos hacer caso omiso a algo que realmente todos lo sabemos. No podemos, como a veces cuando limpiamos, tiramos la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Ahora bien, lo que nosotros llevamos adelante, esto de los clubes de ciencia, que es una de las tantas actividades que Uruguay tiene en educación no formal, y no me da el tiempo para poder nombrarlas a todos, pero sí quiero hacer un destaque especial a ellas porque la conjunción y sumatoria de todas ellas está produciendo impactos no cuantificados hasta el momento, pero sí cualificados. En el caso nuestro, nosotros tenemos un principio que es el aprendizaje por proyectos de investigación. Eso es lo que trabajamos a través de los clubes de ciencia, que tiene 3 principios fundamentales, entre otras cosas, ¿no? Utilizar los proyectos como parte del currículum no es un concepto nuevo. En realidad no estamos inventando la rueda. No hay que inventar la rueda 2 veces. Y los docentes lo incorporan con frecuencia en sus clases, pero la enseñanza basada en proyectos es diferente. Es una estrategia educativa integral, no un complemento. Muchas veces nosotros vemos que docentes aplican esta metodología de trabajo, de enseñanza, pero la aplican como un complemento a la educación en el aula. Y nosotros entendemos que no es un complemento, que es parte de las metodologías que podemos aplicar los docentes en el aula. El trabajo por proyectos es parte importante del proceso del aprendizaje, concepto más valioso en la sociedad actual en la que los docentes trabajan con grupos de estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Diferentes estilos de aprendizaje, algo que muchas veces no estamos formados. Salimos conceptualmente formados, pero no preparados para tener una clase con distintos estilos de aprendizaje, con distintas modalidades. Ahora bien, un enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares altos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Mientras que uno basado en proyectos construye sobre las fortalezas individuales de cada estudiante y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículum establecido. Esto seguramente ya lo vieron todos, está en las páginas web, en los Facebook, y es una imagen que yo le quería borrar la parte de evaluación, pero bueno, en realidad salió así, ¿no? Para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen para todos. Por favor, trepe el árbol, y ahí hay una diversidad de animalitos, ¿no? Ahora, eso es lo que nos pasa en una clase. En una clase tenemos una diversidad enorme. Cuando tenemos que focalizar en lo que es la educación, tenemos que focalizar también en cada uno de ellos y en que cada uno de ellos tiene una modalidad, un tiempo diferente para aprender. Einstein decía, todo el mundo es un genio, pero si juzgás a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Ahora bien, ¿en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico, en el que los estudiantes planean, implementan, evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase. Y esto es algo que también cuestiono. ¿Qué es el aula? Por un lado decía, ¿qué es la educación que queremos? Ahora, ¿qué es el aula? ¿Dónde enseñamos? ¿El aula son 4 paredes? Los proyectos tienen en común un montón de cosas. Están centrados en el estudiante, y eso es algo que en el discurso lo venimos escuchando hace mucho tiempo. Centrados en el estudiante, dirigidos por él. Ahora, en el discurso lo decimos, pero ¿cuántas veces lo aplicamos en las clases reales? Claramente definidos, tienen un inicio, un desarrollo y un final. Tiene un significado para los estudiantes ya que está directamente involucrado al entorno, y eso es una estrategia. El tema de elegir proyectos, que él elija proyectos que están íntimamente ligados al entorno en el cual se mueve. Problemas del mundo real, sensible a la cultura local. Y en eso los clubes de ciencia, como otras actividades, son una exhibición perfecta para ver cuáles son las inquietudes que los estudiantes tienen en los distintos niveles del sistema educativo. Ellos ahí están mostrándonos a los adultos qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses. Y es importante que los adultos dediquemos tiempo a escucharlos. Oportunidades de retroalimentación, eso es algo permanente, no solamente entre los estudiantes, sino entre los docentes. También con expertos, con investigadores.
Oportunidades para la reflexión, la autoevaluación por parte del estudiante, evaluaciones o valoraciones auténticas, no una evaluación puntual, un escrito, sino una evaluación que empieza y finaliza a lo largo de distintas etapas que son discutidas con los estudiantes. Ahora, Beatriz comenta muchas veces el tema de la pregunta, ¿no? La problematización, algo que es fundamental. El tema de que muchas veces ellos vienen con inquietudes que realmente son importantes para nosotros y por falta de tiempo, porque estamos priorizando el tiempo a la educación de nuestros estudiantes, no los escuchamos. Y cuán importante es dedicar el tiempo y la sensibilidad a escuchar lo que ellos tienen para decirnos y cuán estrategas tenemos que ser nosotros para captar lo que nos están diciendo y utilizarlo como un vector para la enseñanza en clase. Esto es una reflexión que tiene interés cuando, por ejemplo, es capaz de fabricar la crítica. Eso es importante, una reflexión capaz de fabricar la crítica, no una reflexión donde se escucha y no es capaz de generar un feedback entre los estudiantes. Los clubes de ciencia a esta altura tienen un montón de cosas que son discutibles, sin lugar a dudas. No es un programa que está en la excelencia, no es un programa acabado, es un programa que la rema durante muchos años, vuelvo a repetir, 29 años de trayectoria, con un presupuesto totalmente irrisorio, pero que tiene una fortaleza, y que son los docentes que se involucran, los docentes que quieren ir más allá del aula a cuatro paredes. Tenemos un crecimiento importante, digo, ya el año pasado superamos las 100.000 personas en actividades de cultura científica. Más de 100 localidades tienen clubes de ciencia en el 2013 y eso viene en aumento. Se están instalando la cultura del club de ciencias en distintas instituciones y en distintas localidades. Más allá de que se presenten o no a las ferias, eso no viene al caso. Lo importante es si la metodología le sirve como una de las tantas que puede utilizar un docente para poder trabajar los temas de ciencia. Esto no se puede hacer, sin lugar a dudas, si uno no establece redes. Nosotros solos no somos capaces de hacer nada. Yo estoy acá, en realidad, representando a todo un equipo de cultura científica de 27 personas, a donde empezamos a sumar un montón de gente. Ahí tenemos más de 350 voluntarios a nivel nacional, que, como bien decían algunos colegas, son ex integrantes de clubes de ciencia, que ahora están en la universidad, están en el IPA, en formación docentes, algunos ya son egresados, y los marcó tanto esta experiencia que ahora están dando una mano, están ayudando a continuar este camino. Son los que el día de mañana van a continuar con la antorcha prendida. Más de 198 instituciones que apoyan, privadas, públicas, mixtas, que apoyan a esta tríada que la forma el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la Universidad de la República. Ahora bien, nosotros hablamos de la educación científica, algo que consideramos importante para poder trabajar en el aula, pero hay algo que también es importante, el espíritu creativo, ese espíritu creativo que tienen todos los niños cuando tienen entre 2, 5 años, 6 años, y después se va perdiendo. Alguien lo decía el primer día, ¿no? Ahora, una cultura apresurada significa que una y otra vez los adultos interfieren justo en ese momento creativo en el que el estudiante va rumbo a la destreza y le pone fin. ¿Cuántas veces nos pasó ver o ser partícipe de eso? Que un estudiante viene con toda esa emotividad de descubrir tal cosa y uno sin querer le da un planchazo y deriva todo eso para otro lado. Porque no tenemos tiempo, porque hay un programa que nos aqueja, etc. Chuck Jones, quien creó estos dibujitos animados, decía: los niños no son adultos pequeños, son profesionales. Su trabajo es jugar, experimentar, probar cosas diferentes. Un espíritu crítico anima un estilo de ser, una vida llena del deseo de innovar, de explorar nuevas formas de hacer cosas, de convertir sueños en realidad. Queloulet, un químico, dice: en cuanto a la solución de problemas, piensa mucho, luego relájate y permítete soñar. Algo que a veces la educación no nos permite a nosotros los docentes y menos a los estudiantes. Ahora, cuán importante es para nosotros el hecho de poder relajarnos y poder soñar, cuánto importante es que los alumnos también puedan disfrutar del aprendizaje, pero para eso primero yo tengo que disfrutar de lo que estoy enseñando si quiero que los que están sentados del otro lado también lo disfruten. La creatividad se arraiga primero en la infancia y eso es importante tener claro, poder impulsar estas cosas. El Ministerio el año pasado realizó una actividad nueva, que es una primera muestra de clubes de ciencia de primera
infancia y educación inicial, eran solamente ratitas de 2 a 5 años que participaban ahí. Fue regional y realmente aprendimos mucho. Nosotros teníamos mucho miedo de hacer esta actividad. Se sumó educación inicial y primaria, se sumó el plan CAIF y fue impresionante ver al ministro sentado en el piso donde los chicos le dijeron, tú sentate aquí y escuchanos, y ellos le explicaban un montón de cosas, con su lenguaje, con su terminología, pero con qué pasión realmente transmitían esas cosas, cómo tenemos los adultos que aprender de todo eso. También tenemos unos campamentos científicos, porque hay un grupo etario que es fundamental, y son los que están entre estos niños y ustedes, mayoría egresados de los institutos de formación docente o docentes de ellos, que son los estudiantes de formación docente. ¿Cuánto tenemos que transmitirle a ellos de esa pasión por la enseñanza? Los contenidos hay que discutirlos sin lugar a dudas, pero la pasión por la enseñanza también hay que enseñarla, también hay que transmitirla. Y es fundamental si queremos transformar y cambiar la educación en nuestros países. Generalmente nosotros vemos los casos exitosos, lo que salen en la prensa, ¿no? Los olímpicos que ganaron medallas, los que fueron a la Feria Intelicef, que los colegas la conocen y que también ganaron medallas, ¿no? Uruguay ahora en los últimos años está siendo muy reconocido. Es más, ayer me enteraba que un chico uruguayo del sistema educativo nuestro de secundaria ganó un primer premio en un evento latinoamericano de supertalentos. Qué importante, ¿no? Ahora, y yo pregunto, ¿qué pasa con los otros? Porque esos son exitosos, porque los muestran los diarios, porque ganaron una medalla, ganaron un trofeo. Ahora, ¿cuán importantes son aquellos otros, como el caso de Nicolás, por ejemplo, que ya sé que estoy excedido en el tiempo, Marta, pero me parece importante mostrar esto. Digo, esto es un club de ciencias, parte de una necesidad que un grupo de estudiantes de UTU entienden que un compañero con capacidades motrices realmente imposibilitado de caminar, el médico le dice a la familia, si él no empieza a mover sus miembros inferiores rápidamente, va a quedar paralítico. Fue tal la conmoción de los estudiantes que empezaron a hacer un proyecto tecnológico en principio, que después terminó siendo un proyecto de vida, porque no solamente ellos formaron esos aparatos que ustedes ven, que están ahí, que permitió a Nicolás empezar a movilizarse en el primer año en la bicicleta, y después en un triciclo, y después empezar a caminar. Esos aparatos supervisados por médicos, por fisiatras, por investigadores de primer nivel, porque ellos no quedaron solos, sino que esa tríada del Ministerio, la UDELAR y la ANEP ayudó y contribuyó a que esto se fortaleciera. Hoy es una realidad social, parte de un club de ciencias, pero trascendió el club de ciencias para tener un impacto social. Y el último que quería mostrarles es este otro, es en Artigas, en un pueblito de Artigas, el departamento más al norte que tenemos, donde un maestro héroe, como tantos que tenemos en Uruguay, empezó trabajando la huerta orgánica, un tema trillado, podríamos decir. Ese año empezó a trabajar con los alumnos que se involucraron a hacer distintos tipos de experimentación en la huerta, y los chilenos quedaron entusiasmados, lo presentaron a la feria, les fue bien, quedaron estimulados. Al segundo año el maestro dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y queremos seguir con esto. Bueno, entonces trabajemos nutrición saludable. Le hicieron una denuncia a los padres al maestro porque les estaba transmitiendo ideas subversivas de que no comían más la comida de casa, y entonces ahora había que hacerles una comida diferente, a lo cual el maestro, el director empezaron a ver cómo trabajar con las familias para poder mostrarles lo que era una nutrición, una alimentación saludable. Hoy en día hay 12 familias en Batasabrum que viven gracias a la huerta orgánica, que en el año 2002 partió de un maestro trabajando en huerta orgánica en clubes de ciencia. Entonces, Confucio decía algo, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esto es algo realmente importante. Y para finalizar, me parece importante que este seminario no termine de esta manera, que muchas veces si nosotros hacemos una introspección, miramos hacia atrás, capaz que no tan lejano, vemos muchas reuniones que terminan así. Yo no quiero que Ernesto termine de esta forma, que Beatriz termine de esta forma. Digo, tenemos que evitarlo, aquellos que somos más jóvenes que ellos, y evitar caminos diferentes. Entonces, hay algunas preguntas que dejamos planteadas. ¿Cuál es la educación que queremos? ¿Educación formal, no formal? ¿Son cosas distintas? ¿Unas mejor que otras? ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar en Uruguay? ¿Cuál es la escuela que queremos realmente? ¿La educación se imparte solamente en un aula, entre 4 paredes? ¿La educación no se ve también afuera? En el campamento que les mostraba, lo llevamos a la playa, a una playa uruguaya, y lo primero que nos preguntaron es, ¿y cuándo vamos al laboratorio? Estudiante de formación docente. Y le dije, el laboratorio es esto.
No, no es esto. Laboratorio tiene paredes, microscopios, esto no es un laboratorio. Bueno, son cosas que hay que replantearnos, ¿no? Y sin lugar a dudas el tema de la red es una fortaleza. El año pasado implementamos una red a través de la página web que tenemos, donde hay más de 1.200 docentes que interactúan, suben fotos, intercambian preguntas, suben paper, una retroalimentación realmente importante. Entonces me suman los colegas que plantean una red entre todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, Gustavo hizo creo que el cierre de la mesa, nos dejó unas cuantas preguntas para ver si podemos contestar o no, o seguir pensando que va a ser lo más probable. Y bueno, me parece que lo mejor va a ser empezar con la ronda de preguntas. Y bueno, no sé cuántos minutos tenemos. Ok, bueno, muy bien. Acá no sé si... Bueno, hola. ¿Bien? Bueno, quisiera en primer lugar no tanto hacer una pregunta como hacer una reflexión que es complementaria de la que acaba de hacer Gustavo. Yo quisiera hacer un llamado de atención a la variedad de educaciones no formales de que disponemos aquí en el Uruguay. Manejamos estrategias diferentes, en algún caso museográficas, en otro caso pedagógicas, pero todas de alguna manera recogen experiencias muy ricas que indudablemente despiertan el interés. La única evaluación que nosotros podemos tener son del tipo de las que mostró la compañera argentina, en que siempre te dicen que pasaron muy bien, que les encantó estar, que aquí aprendí tal cosa, aquí aprendí tal otra, muy bien. No disponemos de otro tipo de evaluaciones cualitativas, son dificilísimas de hacer, porque es muy difícil evaluar un impacto que va a estar a largo plazo cuando tú tenés un determinado tiempo de contacto con los jóvenes. Pero sí queremos destacar el entusiasmo y el estímulo que significan los trabajos en la educación no formal. Es allí donde el estudiante, el alumno, el niño no siempre está en el rol de aprendiz. Generalmente va con su familia y termina muchas veces explicando al padre o al abuelo algo que está pasando, o se lo hacen intercambios con compañeros, los hemos visto discutir si eso es una palanca o no es una palanca. No existe una hegemonía por edades y yo creo que esa riqueza que recoge la educación no formal deberíamos intercambiarla con la educación formal. Nosotros tenemos mucho contacto, pero contactos con maestros aislados o cuando vamos con las muestras itinerantes al interior del país, con diferentes actores sociales, pero creo que este relacionamiento debería ser mucho más sistemático y tener espacios de intercambio mucho más frecuentes de los que disponemos aquí en el Uruguay. La red POP es una fuente de riqueza, pero es entre pares también. Esa otra interacción yo creo que es un déficit y un punto que habría que en este momento de alguna manera discutirlo y ponerlo, tratar de superarlo. Nada más. A mí me gustaría hacer un comentario, Nelsa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que Uruguay tiene una fortaleza en lo que es educación no formal, sin lugar a dudas. Estaría bueno mostrarle a los colegas del interior y del exterior estos lugares que nosotros tenemos, que son muy valiosos: Espacio Ciencia, Ciencia Viva, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Antropológico, Observatorio Astronómico Los Molinos, y seguiría Museo Nacional de Historia Natural Dr. Carlos Torres La Llosa, seguiría con un montón de museos que hay en todo el país. Yo creo que también nos debemos la discusión de si los mismos, que son herramientas indiscutibles de formación de ciudadanía, son realmente utilizados como debieran ser utilizados. Yo creo que a nivel de Ciencia Viva, de Espacio Ciencia,
de los museos de acá en Montevideo, algunos de ellos tienen una publicidad y una concurrencia importante, pero me parece que hay otros museos que debemos todavía integrarlos a la experiencia que tienen todos ustedes, sumarlos porque realmente son importantes. Y si bien es cierto lo que decís, Uruguay creo que le falta mucho de cuantificar y cualificar experiencias, sin lugar a dudas, pero nos falta también en el sistema educativo formal y mucho más en el no formal. Me parece que es muy válido transmitirles de que yo he sentido muchos chicos que comentan, que comienzan clubes de ciencia por la experiencia vivida en Ciencia Viva, en Espacio Ciencia, en los museos que mencioné, en el Observatorio Astronómico Los Molinos. Hay muchos que sirve como desencadenante y eso está bueno. La Semana de la Ciencia y la Tecnología, que algunos la critican porque es algo puntual, pero de alguna manera yo creo que es un puntapié. Va un investigador, si el maestro, el docente, es hábil, lo utiliza como un desencadenante para después poder trabajar un montón de temáticas, no solo la que el investigador fue a dar, sino de las que ella deriva esa actividad. Entonces me parece que en realidad acá tenemos que sumar todas estas actividades porque la sumatoria de ellas realmente provocan una educación holística, una educación realmente integral que es más importante. Bueno, buenas tardes a todas. Es bueno ver que queda un montón de gente todavía en la tarde del segundo día. Creo que es un buen indicador de lo que viene siendo la calidad de los debates. Cuando se armó la agenda, teníamos la intención de hacer un resumen que condujera en esta sesión. Un resumen que condujera hacia la próxima, la sesión que viene más tarde a las 4 en punto, sobre el problema de la formación de los docentes. Entonces, queríamos, antes de entrar en esa sesión, hacer una recapitulación de lo que fue el seminario hasta hoy. Vamos a organizarnos acá con Gabriel, siguiendo el antiguo principio del, no sabemos si somos Pinky y Cerebro o el policía bueno y el policía malo. Ya nos dirán ustedes cuál es cómo viene la cosa, pero voy a empezar intentando hacer, porque no nos pudimos decidir cuál de los dos iba a ser Cerebro, creo que vamos a hacer las del policía bueno y el policía malo. En principio no vamos a hacer un resumen porque cada uno de los moderadores fue excelente a forma de resumen, entonces vamos a llevarlo más a la reflexión y a la provocación para seguir con el espíritu del seminario. Entonces mis reflexiones, que soy alguien que creo que nosotros dos no venimos del campo de la educación y entonces nos pone en una posición un poquito difícil y fácil al ser alguien externo, a la vez que, digamos, te da la dificultad de que a veces podemos no haber captado los matices, pero a la vez nos da la posibilidad de mirarlo desde otra perspectiva. Me pareció, desde mi perspectiva de un especialista en política científica y no en educación científica, que hubo hasta este momento, y por eso es bueno cerrar esta parte ahora, más acuerdos que desacuerdos. Parece que uno de los, y voy a nombrar los que se me ocurren, los que anoté, me estoy olvidando de unos cuantos, no son todos, pero primero la importancia de vincular la enseñanza de la ciencia con la naturaleza de la ciencia, ¿no? Eso como uno de los ítems centrales en el sentido de la enseñanza por la indagación, mencionaron algunos, la enseñanza por la investigación, vincular la enseñanza con las metodologías de la ciencia propiamente. El segundo tema central es el papel del docente como el agente del cambio o el no cambio de las prácticas, ¿no es cierto? Y no como agente en solitario, sino como la comunidad docente, pero a su vez como individuo y con la pasión del individuo por la enseñanza de la ciencia, ¿no? Me parece que hubo un acuerdo generalizado en estas cuestiones.
Otro acuerdo que vi es más difícil de describir, pero la importancia de una evaluación adecuada, ¿no? Tal vez no hay un acuerdo acerca de cuál es la evaluación adecuada, pero sí la importancia de relacionar la evaluación con esto que decíamos antes, que la evaluación sea un instrumento y hay un cierto acuerdo de que la evaluación, la mayoría de las evaluaciones que se llevan a cabo, no me refiero en esto a las internacionales, sino a la evaluación a nivel de los cursos, no siempre cumple con el vínculo con el enfoque de enseñanza de la ciencia que queremos encontrar. Y en este sentido, el cuarto tema, la importancia de abordar la ciencia en un contexto específico y en necesidades reales de los alumnos. Esto también creo que fue transversal a las distintas presentaciones y discusiones. Volviendo al vínculo entre la enseñanza y la ciencia, la vinculación también de la comunidad científica con el aula, me parece que en eso también apareció en varias oportunidades. Y algo que puede sonar obvio, pero que es la importancia de las nuevas tecnologías, pero con el otro punto que me parece que quedó respecto de eso es que también hay una necesidad de incorporar prácticas innovadoras al aula. No es solamente un problema de incorporar la tecnología, sino de incorporar prácticas innovadoras. La importancia de adecuarse a las formas de aprender de los jóvenes, de no pensar que los jóvenes de hoy aprenden como cuando nosotros éramos más jóvenes, y no asumir que se puede enseñar como si estuviéramos aprendiendo nosotros. El vínculo entre lo formal y lo no formal, el impacto de lo no formal, creo que la última mesa fue bastante clara en ese sentido, y ahí, para agregar algo de lo mío, yo siempre le digo a Gustavo y a los colegas de los clubes de ciencia que el éxito de los clubes de ciencia, el éxito final de los clubes de ciencia va a ser cuando desaparezcan porque ya no sean necesarios, ¿no es cierto? Cuando esas prácticas no haga falta tener clubes de ciencia, porque eso esté incorporado en la práctica cotidiana general. Entonces, cómo el impacto de lo no formal sobre lo formal y la relación entre lo formal y lo no formal me parece que también fue remarcada a través del seminario. Otra cosa que fue quizás no tan general, pero que me parece muy importante resaltar, es la importancia de incorporar lo metacientífico, ¿no? Aquello sobre cómo es la práctica de la ciencia y cómo se mira a la ciencia. Se salió en varios, se mencionó ciencia, tecnología y sociedad y ambiente, bueno, hubo varias referencias a lo metacientífico. Entonces me parece que ahí esos son los acuerdos que yo encuentro a priori sobre los que se habló. Después hay un acuerdo que me llamó la atención sobre el que no se habló, que es que no se habló de recursos financieros. Nadie dijo, a mí me encantaría hacer esto, pero la verdad es que no tengo plata. Nadie mencionó un problema financiero. Quizás porque, no sé, están resignados o porque, no sé cuál es la raíz de hecho, o porque efectivamente no le hacen falta más recursos financieros, pero el tema financiero no apareció. No sé si acuerdan conmigo en que no fue mencionado, pero hasta donde yo conseguí prestar atención este día y medio, el problema parece no estar ahí. O por lo menos el problema que estamos buscando resolver en este seminario parece no estar ahí. Pero también hubo dos frases que me gustaría citar, que es que hay una contradicción entre discurso y realidad, lo dijo lo dijo más o menos como esto Ravela en el primer día, y después otra que está referida a la tecnología, pero que creo que está referida a muchas de las cosas que estamos discutiendo, que no cambia la práctica, que hemos cambiado el discurso pero no hemos cambiado la práctica. Entonces ahí es donde me parece que quedan los nudos para seguir. Y cómo seguimos, ¿no? Una de las claves que me parece que también fue detectado en varias de las ponencias aquí, es que para llevar estos debates a la acción, uno de los
los objetivos, de las metas, es la formación docente, ¿no? Cómo trabajamos en la formación de los docentes. Y entonces, en ese sentido, la próxima sesión nos va a dar la solución a todos nuestros problemas. Acá Luis Garibaldi está preparado ya para resolverlos, le agradecemos. Gracias. Y después, la segunda, y creo que acá un tema que estuvimos discutiendo ahora en el almuerzo, en parte, y que voy a agregar a lo que había escrito, que es el tema de la investigación, ¿no? Tampoco surgió demasiado el tema de la investigación. Y en ese sentido, la necesidad, bueno, de interactuar entre los distintos grupos de actores, de construir esta comunidad de práctica que estamos hablando, pero que tiene que traer a esto a los investigadores, tiene que traer a los científicos, a los practitioners, a los practicantes de la ciencia y a los que reflexionan sobre la educación científica y a todo lo que veníamos mencionando en cuanto a comunidad de práctica. Para que la comunidad de práctica tenga sentido, tenemos, me parece a mí, que ir en esa dirección. Pero bueno, eso lo vamos a conversar mañana y parte de los objetivos míos hoy es convencerlos, además a todos ustedes, que mañana nos acompañen, que no nos abandonen. Si llegaron hasta el miércoles a la tarde, pueden llegar hasta el jueves a la mañana. Y bueno, le paso con Policía Malo. Fin. Antes que nada, agradecerles a todos por venir. Y creo que es un buen momento para no hacer esta especie de resumen a mitad de camino, ¿no? Esto dejaría contento a mi madre, que dice que soy un tipo de principios porque nunca termino nada. Entonces, esto está fantástico. Pero bueno, yo no voy a hacer tanto de Policía Malo, pero sí voy a poner un poco algunos temas que me preocupan. Acá, él decía que no hemos hablado de temas financieros ni de investigación. Yo diría que se tocó casi como un costadito el tema de cooperación. Y uno de los temas de este taller era formar redes, en el cual se insistió. Entonces yo diría que tenemos que trabajar, y me encantaría, ojalá hubiese un documento sobre el final que, como tantos otros cosas, terminaría siendo algo así como una declaración de Montevideo, pero en realidad no es esa la intención de esto. Pero hoy existen en temas de cooperación, tenemos infinidad de instituciones que nos involucran a todos, ¿no? A todos los países que estamos acá representando. Tenemos CITED, tenemos UNASUR, tenemos la Cumbre de Estados Latinoamericanos, tenemos Mercosur. En todas estas instituciones participa o se nombra alguna red de cultura científica o educación para la ciencia. Es más, el año pasado hubo un premio Mercosur para educación en ciencia y este año se reitera esa temática para el premio. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, si no queremos quedar como las calaveritas que mostraba Gustavo, es empezar a poner manos a la obra. Y para ello hay una cosa, creo que es esencial, y es modificar un poco la forma en que cada uno, desde su conocimiento, se expresa. Porque cualquier ciudadano, a esa bebida nuestra tradicional en el Río de la Plata le diría mate, si viene un químico diría que es una lixiviación de Ilex paraguayensis en cucurbitácea. Y están diciendo lo mismo pero de distinta forma. Entonces, creo que tenemos que amoldarnos un poco para que cada uno desde sus distintos ámbitos pueda establecer un diálogo, porque la universidad habla de una forma, porque el gobierno habla de otra, porque las instituciones de educación primaria, media, educación inicial y las técnicas hablan de otra. Entonces,
vamos a seguir haciendo discursos donde todo el mundo va a decir estamos de acuerdo y nunca vamos a poder hacer nada porque si bien en el fondo estamos de acuerdo, nadie sabe cómo comunicarse con el otro. Entonces, eso creo que es básico para solucionar el tema de la mesa que viene, que es cómo formamos a quienes forman a las nuevas generaciones. Y eso nos lleva a algo que está en el título del seminario, que es formar ciudadanos. Y tenemos que apuntar a eso. Vale la pena recordar que estamos en el continente o en el subcontinente con mayor progreso económico en los últimos años, pero que mantiene la mayor desigualdad social del mundo. Y si no formamos ciudadanos y que apunten a una convivencia, y si no nos ayudamos entre todos más allá de las localidades o de los países, no vamos a terminar de salir. Hoy veíamos las cifras que mostraba Paraguay de su situación. Pero hay que reconocer, y eso lo hablábamos en el almuerzo, el despegue que tuvo Paraguay en el área de las matemáticas. ¿Y eso por qué? Porque desde la Escuela de Matemáticas Latinoamericana se colaboró con Paraguay y hoy Paraguay tiene investigadores de primer nivel en el área de la matemática. Y eso es lo que debemos hacer. Pongamos, ya que no hablamos de plata, pero pongamos la frase y el eslogan de una fundación como Cáritas que dice que nadie es tan rico que no pueda recibir algo y nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Entonces, todos en los distintos ambientes podemos colaborar y podemos aportar a los demás países y a las demás regiones. Porque en Uruguay somos 3 millones, ¿no? Todavía los 20 millones de vacas no van a la escuela, ¿no? No estamos en un Humahuaca, pero digamos que tenemos que ver la realidad de los demás países. No es lo mismo Paraguay con una región al norte casi contra Bolivia, donde hay un desarrollo distinto al de la región sur. No es lo mismo Argentina con una zona en las grandes ciudades con un despegue enorme que lo que puede ser la Patagonia o lo que puede ser el Chaco. No es lo mismo Brasil en su inmensidad con Sao Paulo, Río y Río Grande del Sur y el resto de Brasil. Y eso sin hablar de los demás países que integran la región y que hoy no están, o la situación de República Dominicana inserta en un Caribe que precisa integrarse con sus socios más cercanos y que no son hispanoparlantes, pero que tenemos que integrarlos de alguna forma. Entonces, usemos las estructuras que hay para empezar a trabajar, pero pongámonos de acuerdo que tenemos que dejar de hacer discursos para poner manos a la obra. Entonces, les recuerdo que nosotros tenemos 2 deberes por los cuales fuimos convocados. El primero es fijar algunos criterios claros de cómo establecer las redes y cómo armar esas redes, que muchas ya existen, lo que tenemos que hacer es congeniarlas. En la academia, hablando de ambiente universitario, las redes existen. Todos ustedes, desde los distintos ámbitos, tienen contacto con otros colegas e intercambian y se publican papers. Esta región tiene una tasa de colaboración en la publicación de artículos científicos enorme. Uruguay prácticamente 60% de sus artículos salen en colaboración con extranjeros. En Argentina el 40%, Brasil tiene un 30 y algo, pero son porcentajes altísimos y eso no se da en la educación media, inicial y primaria y no se da en la formación de los docentes. Y tenemos que empezar a trabajar en eso para que el discurso sea común y para que la colaboración exista y para que lo que en la década del 90 se decía de
compartir las buenas prácticas empieza a ser una realidad, ¿no? Todos hemos visto que los problemas que tiene Francia son los mismos que tiene Buenos Aires, que los que tiene La Plata, que los que tiene Sao Paulo, que los que tiene Río, o los que tiene Montevideo, o los que tiene una ciudad más pequeña en cualquiera de nuestros países. Armemos eso porque es la única forma de estar formando ciudadanos y de generar una convivencia en nuestra sociedad, más allá de que lo que saquemos sea un ingeniero, un científico, que nuestros países y nuestros gobiernos nos reclaman periódicamente porque el desarrollo industrial de nuestros países así lo hace. Y en eso no podemos formar ciudadanos si solo nos involucramos en las ciencias naturales exactas o las ciencias matemáticas y naturales o las ciencias físicas y naturales o como quieran llamarle, depende de la escuela de filosofía, si no involucramos a las demás ciencias como son las ciencias sociales y las humanidades y también el arte, porque el arte no deja de ser parte de una construcción científica. Una de las cosas que deberíamos mostrar ahora como resumen de todo esto es un pequeño video espectacular de divulgación científica que se llama Donald y las matemágicas. Y si no lo vieron, véanlo porque van a ver cómo de Pitágoras a la naturaleza y la forma en que se desarrollan las ramas en las plantas es todo lo mismo y en el fondo está algo que está en el logo de UNESCO, que es la razón áurea y la serie de Fibonacci. Fibonacci, que es la vida de un ciudadano común, ¿no? Porque era el hijo de un mercader llamado Bonacci que lo manda a que se comportara y aprendiera algo alrededor del mundo, y el muchacho descubre en una escuela árabe las matemáticas y empieza a desarrollar eso de por qué la naturaleza tenía una cierta norma, y él la empieza a investigar y descubre la serie Fibonacci. Entonces, a cualquier niño si le pregunta y se le pide que dibuje un rectángulo, lo más probable es que dibuje un rectángulo que se acerque casi mágicamente al rectángulo con la razón áurea, ¿no? Y salvo la bandera de Nepal y la del Vaticano, todo el resto son rectangulares, ¿no? Nepal porque, bueno, son dos triangulitos, vaya a saber por qué, se debe haber volado el resto en alguna tormenta en el Himalaya, y la del Papa porque, bueno, se ve que es así, era el Vaticano. Pero bueno, entonces, yo les recuerdo en este resumen a mitad de camino que tengamos de vuelta presente cuáles son las razones por las cuales estamos aquí sentados. Una es generar los instrumentos para armar esas redes. 2, ver cómo instrumentamos que esas redes creen ciudadanos y creen una red de conocimiento para acoplarse a las que ya existen, ¿no? Entonces, jóvenes, casi 3 minutos antes, para no violar las normas anteriores, hagamos una nueva pausa para café. Y a las 4 en punto empezamos la otra sesión. 4, ¿no? Sí. No hubo policía, no. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.